Trabajar durante la madrugada repartiendo pizzas era una ocupación que no llamaba mucho la atención, pero encajaba bien conmigo. Había algo reconfortante en manejar por calles desiertas, donde apenas se escuchaba el sonido de los neumáticos rozando el pavimento y el leve zumbido del motor llenaba el vacío de la noche. Sin embargo, aquella noche no era como las demás. La tranquilidad habitual que solía disfrutar al conducir había sido reemplazada por una sensación de inquietud, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento justo para revelarse. Pasaban pocos minutos de las 3 de la madrugada cuando recibí el pedido, una pizza grande de pepperoni. Algo sencillo, nada fuera de lo común. El bar donde trabajaba estaba más lleno de lo usual, con su bulliciosa clientela nocturna habitual, y me alegré de poder escapar del ruido por un rato. El zumbido constante de las conversaciones y la música del bar me había dejado con la mente nublada, y la idea de un paseo tranquilo por la ciudad me resultaba atractiva. Consulté la dirección, un trayecto de unos 15 minutos, hacia las afueras de la ciudad, cargué la pizza en el auto y partí por las tranquilas calles nocturnas. A medida que me alejaba del centro, las luces de las casas y tiendas fueron desapareciendo, y pronto me encontré en una carretera serpenteante rodeada de árboles que se alzaban imponentes a ambos lados. Mis faros iluminaban el asfalto, pero más allá de ese resplandor, solo había oscuridad. La ciudad había quedado atrás, reemplazada por el silencio y la soledad del campo. Mientras avanzaba, algo dentro de mí comenzó a sentirse inquieto, una creciente sensación de que algo no estaba bien. Era una corazonada, pero no podía ignorarla. El ambiente estaba demasiado tranquilo, y en medio de esa tranquilidad, sentí que no estaba solo. El GPS indicó que había llegado a mi destino, pero cuando reduje la velocidad y miré a mi alrededor, me di cuenta de que no había casas, ni entradas. Solo un estrecho camino de tierra que se adentraba en un denso bosque. Algo no cuadraba. Aparqué el coche a un lado de la carretera y verifiqué nuevamente la dirección. Era correcta. Pero, ¿por qué alguien pediría una pizza en un lugar como este, en medio de la nada? A lo lejos, los árboles parecían moverse levemente con el viento, sus sombras alargadas proyectándose hacia el borde de la carretera. El aire a mi alrededor parecía más pesado, casi sofocante, y una ligera brisa levantaba las hojas secas a mi alrededor, creando un susurro que solo aumentaba mi nerviosismo. No era raro que a veces las personas bromearan enviando a los repartidores a direcciones equivocadas o a lugares abandonados, pero esto no se sentía como una broma. Había algo más oscuro. Sentí un nudo en el estómago. Durante unos minutos, consideré simplemente dar la vuelta y regresar. Pero la curiosidad, y quizá el sentido de obligación, me impulsaron a quedarme. Decidí llamar al número en el pedido, esperando que se tratara de algún malentendido. El teléfono sonó una vez y fue contestado al instante. La voz que escuché era grave y áspera, como si la persona al otro lado hubiera estado esperando que la llamara. Le expliqué que había llegado, pero que no veía ninguna casa ni a nadie cerca. Hubo un silencio largo e incómodo antes de que la voz me dijera, con un tono casi calculado, «Mira a tu derecha». Mi respiración se detuvo por un segundo. Lentamente, giré la cabeza hacia la derecha, hacia la oscuridad más allá del borde del camino. Al principio, no vi nada. Solo árboles y sombras que parecían extenderse eternamente. Pero entonces, una figura emergió en la penumbra, justo en el límite entre la luz y la oscuridad. Una persona, inmóvil, oculta en parte por las sombras. El frío me recorrió el cuerpo. Algo estaba mal. Cada instinto me gritaba que diera la vuelta y me fuera. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado entre el miedo y la incredulidad. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba ahí, en medio de un bosque, a esa hora de la madrugada? La figura no se acercaba. Permanecía inmóvil, como si estuviera observándome desde las sombras. Aunque no podía ver su rostro, sentía sus ojos fijos en mí. El silencio que nos envolvía era opresivo, y el ambiente se hacía cada vez más tenso. Finalmente, reuní el valor suficiente para bajar un poco la ventanilla. «Tengo tu pizza», dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente estaba. Pero la figura no respondió, ni siquiera hizo un gesto de reconocimiento. Solo permaneció allí, observándome, inmóvil. El aire se sentía como una carga pesada sobre mis hombros, como si el simple acto de respirar requiriera más esfuerzo del que debería. El ambiente estaba cargado de una sensación de inminencia,
como si algo estuviera a punto de suceder. La quietud de la figura, la falta de comunicación, todo era antinatural. Mi mente se apresuró a encontrar una explicación lógica, pero no podía. ¿Era una broma? ¿O algo mucho peor? En contra de mi mejor juicio, decidí salir del coche. El aire frío me golpeó de inmediato, y el silencio del bosque me hizo sentir aún más vulnerable. Agarré la caja de pizza con manos temblorosas, diciéndome a mí mismo que todo saldría bien, que solo debía entregar la pizza y marcharme. Di unos pasos hacia la figura, pero cuando me acerqué, lo que vi me hizo detenerme en seco. La luz de los faros de mi coche apenas iluminaba su forma, pero era suficiente para ver que no se trataba de una persona normal. No tenía rostro. O al menos, lo que tenía era una máscara blanca, lisa y sin rasgos, salvo por dos oscuros agujeros donde debían estar los ojos. Sentí una oleada de pánico. La máscara era aterradora en su simplicidad, como una presencia vacía. Retrocedí instintivamente, pero la figura dio un paso hacia mí, extendiendo una mano larga y pálida. Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras más aparecieron de entre los árboles, avanzando lentamente hacia mí, también con máscaras blancas, iguales a la primera. Mi pecho se apretó. Esto no era una broma. Estaba en peligro. Dejé caer la caja de pizza al suelo y corrí hacia el coche con todas mis fuerzas, escuchando los pasos suaves pero decididos de los tres acercándose cada vez más. Alcancé el coche, con las manos temblando tanto que apenas pude abrir la puerta. Me lancé al asiento del conductor y cerré la puerta de un golpe justo cuando uno de ellos llegó a la orilla de la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía el motor, pisando el acelerador para salir de allí lo más rápido posible. En el retrovisor, vi las tres figuras de pie, sus máscaras blancas brillando con la luz de los faros traseros. No me seguían, solo se quedaban ahí, observando cómo me alejaba en la oscuridad. No paré de conducir hasta llegar a la comisaría de policía más cercana. Mis manos aún temblaban cuando traté de explicar lo que había sucedido. Los agentes me escucharon, pero sus miradas incrédulas me decían que no me creían. ¿Cómo podrían? Tres figuras enmascaradas esperando en un bosque en plena madrugada no era algo que se escuchara en la vida real. Sonaba a historias de terror contadas para asustar a la gente. A pesar de las dudas de los policías, accedieron a revisar el área. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. El camino de tierra estaba vacío, el bosque en silencio. Solo encontraron la caja de pizza que había dejado caer, pero ninguna otra evidencia de que alguien hubiera estado allí. Me fui de la estación sintiéndome vacío, con una sensación pesada en el pecho. No podía dejar de pensar en esas máscaras, en esos rostros vacíos y sin alma. Traté de seguir con mi rutina, pero el miedo se instaló en mí, la sensación de que, en algún lugar, todavía me estaban observando. Pasó una semana antes de que decidiera volver a conducir por esa carretera. Era de día esta vez, y los árboles que parecían tan amenazantes la otra noche ahora lucían normales, inofensivos incluso. Pero cuando disminuí la velocidad cerca del lugar donde había parado, un escalofrío recorrió mi espalda. Ahí, al borde del bosque, estaba de nuevo. Una figura, con la misma máscara blanca, mirándome. No se movía. No hacía nada más que observarme desde las sombras. No esperé para ver qué pasaba. Aceleré y me alejé rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Pero incluso mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que nunca me había librado de ellos del todo. Que, de alguna manera, siempre estarían observando, esperando. Y cada vez que paso por ese lugar, siento sus ojos en mí. Silenciosos. Pacientes. Siempre allí, justo detrás de los árboles. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Se había convertido en un ritual, casi instintivo a estas alturas. Cada día recorría el mismo trayecto, de ida y vuelta entre la ciudad y los suburbios. Mi casa no estaba lejos, solo a unos 30 minutos de distancia, en una zona tranquila, apartada del bullicio del centro. El camino nocturno era siempre pacífico, un marcado contraste con el tráfico pesado que lo llenaba durante el día.
Ese recorrido se había convertido en un momento de tranquilidad para mí, un espacio donde podía liberarme del estrés del trabajo y del ruido ensordecedor de la ciudad. En el silencio de la tarde, con el suave ronroneo del motor y la música de fondo, sentía una calma extraña pero bienvenida. Esa noche, como tantas otras, seguía el ritmo de lo conocido. Eran poco más de las 10 de la noche, y me dirigía a casa. La sensación de paz habitual me invadía mientras recorría las calles tranquilas de mi vecindario. La música sonaba suavemente, y podía sentir cómo el peso del día empezaba a disiparse de mis hombros. Estaba a unos 10 minutos de llegar, acercándome al denso bosque que separaba las afueras de la ciudad, cuando algo llamó mi atención. Unas luces aparecieron a lo lejos, en un principio no parecían nada inusual. Sin embargo, a medida que el vehículo se acercaba, las luces se volvieron cegadoras, mucho más brillantes de lo que debería ser normal. La luz me deslumbraba, obligándome a desviar la vista hacia el borde de la carretera para mantener el control del coche. Y entonces lo vi, las ruedas del vehículo que se aproximaba estaban en mi carril, dirigidas directamente hacia mí. Mi corazón se aceleró y mi cuerpo actuó por puro instinto. Giré bruscamente el volante hacia la derecha. El coche patinó fuera del asfalto y terminó en una zanja que bordeaba el bosque. El impacto fue violento, pero tras unos segundos me di cuenta de que, sorprendentemente, estaba ileso. El coche, en cambio, había quedado destrozado. La parte delantera estaba completamente aplastada y el parabrisas tenía varias grietas. Los airbags se habían desplegado, y el olor a goma quemada impregnaba el aire, añadiendo un toque surrealista a la situación. Aún temblando por el susto, me desabroché el cinturón de seguridad y salí del coche. La realidad de lo que acababa de ocurrir comenzó a asentarse en mi mente, y mi enfado creció. Recordé al otro coche, el que casi me había matado. Miré a lo lejos, esperando ver cómo desaparecía a toda velocidad, pero, para mi sorpresa, estaba detenido a pocos metros de distancia, con las luces traseras parpadeando en la oscuridad. Aunque la adrenalina aún recorría mi cuerpo, algo en mi interior me dijo que fuera precavido. La carretera estaba desierta, y el aire alrededor se sentía denso, casi opresivo. La quietud era desconcertante. Antes de acercarme al coche detenido, corrí de vuelta al mío y tomé el teléfono. Llamé a la policía, explicando rápidamente lo que había sucedido. La operadora me aseguró que los agentes estarían allí en 5 minutos. Colgué, intentando calmarme, y empecé a subir de nuevo la zanja para acercarme al coche. Al llegar a la carretera, me detuve en seco. Delante de mí, iluminado por las débiles luces del coche, estaba un hombre. No había nadie allí unos segundos antes, y su presencia me llenó de una extraña sensación de peligro. El hombre no decía nada, su rostro era inexpresivo y su mirada fija en mí era imposible de leer. La quietud entre nosotros se volvió insoportable. La tensión en el ambiente crecía. Él simplemente me observaba en silencio, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Mis pensamientos se arremolinaban en mi mente, recordando lo cerca que estuve del desastre. Este hombre había sido el responsable, no había duda. Pero su silencio lo hacía aún más desconcertante. No ofreció ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo se mantenía ahí, frío y distante, y mi corazón no paraba de latir con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. De repente, la luz de su coche se intensificó, proyectando largas sombras en el asfalto. Los faros giraron en nuestra dirección, y me di cuenta de que alguien más estaba detrás del volante. El vehículo avanzó lentamente hasta detenerse justo al borde de la zanja, donde yacía mi coche destrozado. Mi pulso se disparó cuando la puerta del conductor se abrió y otro hombre bajó del coche. Los dos comenzaron a hablar entre ellos en un idioma que no reconocí. Era áspero y gutural, cada palabra rasgaba el aire. Mi ansiedad creció al darme cuenta de que no estaban allí para ayudarme. Sus intenciones eran claramente otras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mis instintos me gritaban que corriera. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y me adentré en el bosque, sin mirar atrás. Las ramas golpeaban mi rostro y mis brazos mientras corría a través del denso follaje. Solo podía escuchar mi respiración acelerada y el crujir de mis pasos en la maleza. Pero no estaba solo. Podía escuchar sus pisadas detrás de mí, abriéndose paso entre los árboles. El pánico se apoderó de mí, y seguí corriendo,
sin un rumbo claro, solo con la intención de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Mi corazón latía con fuerza, impulsándome a seguir, pero a medida que me adentraba más y más en el bosque, la confusión y el miedo comenzaron a desorientarme. Después de varios minutos de huida desesperada, los sonidos de la persecución empezaron a desvanecerse. Finalmente me detuve, jadeando, mis piernas temblaban por el esfuerzo. La espesa copa de los árboles bloqueaba la luz de la luna, sumiéndome en una oscuridad casi total. Aunque ya no podía escuchar a los hombres, sabía que estaban ahí, en algún lugar cercano, buscándome. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento en las hojas me hacía pensar que estaban a punto de atraparme. Sin embargo, lo peor era el silencio. Un silencio que se sentía antinatural, como si ellos también estuvieran esperando, vigilándome desde las sombras. Pasaron lo que parecieron horas mientras deambulaba sin rumbo entre los árboles, tratando de mantener la calma. El bosque parecía interminable, y cada paso que daba me hacía sentir más perdido. No tenía ni idea de hacia dónde iba, y el miedo comenzaba a instalarse profundamente en mi mente. Todo me parecía igual, y me pregunté si alguna vez lograría encontrar el camino de regreso. Justo cuando creía que no podía empeorar, un sonido distante llegó a mis oídos. Sirenas. Eran débiles, pero inconfundibles. La esperanza se encendió dentro de mí, y me dirigí hacia el ruido, avanzando torpemente entre los árboles. Las sirenas se hicieron más fuertes, como una señal de salvación, guiándome de vuelta al camino. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, salí del bosque y me encontré con el asfalto. A lo lejos, vi las luces intermitentes de un coche de policía estacionado cerca de la zanja donde todavía estaba mi coche accidentado. 2 oficiales estaban de pie junto a él, sus linternas lanzando haces de luz en todas direcciones. Me acerqué lentamente, mi cuerpo aún temblando por el susto. Uno de los oficiales se giró al verme llegar, su rostro mostraba preocupación. Me preguntó qué había sucedido, pero me costaba encontrar las palabras. Los recuerdos de los hombres, su fría indiferencia y la frenética persecución por el bosque aún estaban frescos en mi mente. Les conté todo, cómo el coche casi me había sacado de la carretera, cómo me habían perseguido esos 2 hombres, su extraño idioma y cómo logré escapar en el bosque. Los oficiales escucharon con atención, asintiendo de vez en cuando, pero noté en sus rostros que no parecían alarmarse tanto como yo. Claramente, pensaban que estaba exagerando, o que quizá había malinterpretado la situación. Cuando mencioné que no me habían robado nada del coche, su interés pareció desvanecerse aún más. Me aseguraron que redactarían un informe y que investigarían el incidente, pero sin pruebas concretas ni un motivo claro, no podían hacer mucho más. Su escepticismo me dejó frustrado y desamparado. Parecía que el peligro real que había vivido no era tomado en serio solo porque nada tangible había sido sustraído. Los oficiales me llevaron de vuelta a casa, pero durante el trayecto no pude dejar de repasar los eventos de la noche. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que aquellos hombres no se habían detenido por casualidad. Algo mucho más oscuro estaba en juego, algo de lo que apenas había logrado escapar. No sabía si lo tenían planeado desde el principio o si habían actuado impulsivamente después del casi choque, pero lo que sí sabía es que sus intenciones no eran buenas. Al día siguiente recuperé mi coche, pero la sensación de inquietud permaneció. El camino que antes recorría con facilidad ahora se había convertido en un lugar de peligro, y cada vez que pasaba por la zona del bosque, no podía evitar sentir que me observaban. Esos hombres seguían ahí fuera, y aunque había escapado aquella noche, sabía que no se habían olvidado de mí. Pasaron las semanas, pero el miedo persistía. Cada noche, al conducir de vuelta a casa, miraba de reojo hacia las sombras del bosque, esperando ver aquellas mismas luces de nuevo, sus faros cegadores iluminando los árboles. Cada pequeño ruido se amplificaba en mi mente, el susurro de las hojas, el crujido del asfalto bajo las ruedas. No podía sacudirme la sensación de que ellos estaban esperando el momento adecuado para regresar. Unas semanas después, mientras conducía por ese mismo tramo de carretera, noté un coche aparcado a un lado, medio oculto entre los árboles. Mi estómago se hundió. Era el mismo coche de aquella noche, el que me había sacado de la carretera. Reduje la velocidad, el corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no me detuve. No podía. En lugar de eso, aceleré, rezando para que no me hubieran visto. Ese incidente confirmó mis peores temores. Todavía estaban allí, esperando, observando.
Fuera cual fuera su intención, yo había logrado escapar por poco, pero sabía, en lo más profundo de mí, que no había terminado. Me había convertido en parte de algo mucho más grande, algo que no alcanzaba a comprender del todo. Y cada día que pasaba, el miedo crecía, sabiendo que algún día, esos hombres volverían. Y cuando lo hicieran, no estaba seguro de tener la misma suerte que la primera vez. No era un amante de los largos trayectos. Siempre que podía, evitaba conducir más de 30 minutos seguidos. Sin embargo, un viaje de trabajo me obligó a hacer un recorrido de 10 horas desde mi pequeña ciudad natal hasta la oficina central de la empresa, ubicada al otro lado del estado. Llevaba 6 meses trabajando de manera remota, y este sería mi primer viaje en persona a la oficina. Había imaginado que el trayecto sería agradable, quizá por alguna carretera costera con vistas al mar. Pero no. El camino me llevaría a través de extensas zonas desérticas, vacías y solitarias. No había más que arena, pequeños arbustos y un cielo inmenso que se fundía con el horizonte. 3 horas después de haber salido, el aburrimiento y el cansancio comenzaron a hacer mella. El desierto parecía eterno, y la sensación de estar solo en medio de la nada se intensificaba con cada kilómetro recorrido. Era cerca de las 9 de la noche cuando me di cuenta de un error fatal. Miré el indicador de combustible, que estaba peligrosamente cerca de la línea de vacío. El pánico se apoderó de mí. Me había distraído con el paisaje monótono, y no me había dado cuenta de que el tanque estaba casi vacío. Miré a mi alrededor, la oscuridad lo cubría todo y no había un solo coche en la carretera. El sol ya se había escondido, y la noche engullía el desierto. El coche empezó a dar pequeños tirones, una clara señal de que el combustible estaba a punto de agotarse. Mi ansiedad aumentó. No sabía cuántos kilómetros faltaban para la próxima estación de servicio, y el miedo de quedarme varado en medio de la nada comenzó a apoderarse de mí. No había luces, no había civilización, solo el interminable vacío del desierto. Y entonces lo vi. A lo lejos, distinguí unas luces en el arcén de la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que parecía un coche de policía estacionado a un lado del camino. La sensación de alivio fue inmediata. Alguien estaba ahí, alguien que podría ayudarme. Quizá tenían un bidón de gasolina de emergencia, pensé, mientras dirigía mi coche hacia ellos y me estacionaba detrás de su vehículo. Pero cuando salí de mi coche y me acerqué al vehículo policial, una sensación extraña me recorrió. No había señales de vida en el interior. Miré por la ventana y vi que el interior estaba completamente vacío, aunque estaba impecablemente limpio, como si alguien lo hubiera dejado ahí solo unos momentos antes. En el asiento del pasajero, había una bolsa de compras con algunos bocadillos y una botella de agua, pero no había ninguna pista de dónde estaba el oficial. El alivio inicial que había sentido comenzó a disiparse rápidamente. ¿Por qué un coche de policía estaría aquí, en medio de la nada, sin nadie alrededor? Algo no encajaba. Sin embargo, decidí esperar. Tal vez el oficial estaba cerca, patrullando el área a pie o atendiendo algún incidente. Regresé a mi coche y fue entonces cuando lo noté. A lo lejos, en la oscuridad del desierto, vi una figura. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero claramente era alguien. Parecía estar moviéndose lentamente, avanzando por el desierto en dirección opuesta a la carretera. Algo en la forma en que caminaba, en la manera en que se deslizaba entre la arena y la sombra, me hizo estremecer. Un impulso me dijo que debía alejarme de allí, pero la curiosidad me mantuvo inmóvil. Observé a la figura durante unos segundos más. La oscuridad la envolvía, pero su movimiento era deliberado, como si no tuviera prisa pero supiera exactamente a dónde se dirigía. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que veía, pero algo me decía que no debía involucrarme. Con el corazón latiéndome en la garganta, volví rápidamente a mi coche. Justo cuando abrí la puerta, escuché un ruido detrás de mí. Eran pasos, rápidos y fuertes, que venían del lado del coche de policía. Me giré para mirar, y vi cómo la figura en la distancia había comenzado a correr hacia mí. Mi mente se paralizó de terror. Esa persona estaba corriendo hacia mí a toda velocidad, y lo único que pasaba por mi cabeza era que debía salir de allí lo antes posible. Me arrojé al interior de mi coche, cerrando la puerta de golpe,
mientras mis manos temblorosas buscaban las llaves. La figura había llegado al borde de la carretera en segundos, y ahora estaba justo frente a mi coche. Pude verle el rostro, cubierto de tierra y sudor, su mirada era impenetrable. No supe si estaba enojado, asustado o desesperado, pero algo en su expresión me dejó claro que no tenía buenas intenciones. Logré encender el motor justo a tiempo, y el coche arrancó con un tirón. Pisé el acelerador a fondo, dejando atrás al extraño. A través del retrovisor, pude verlo quedarse parado en el medio de la carretera, observando cómo me alejaba. Su figura se desvaneció lentamente en la oscuridad, pero el miedo no desapareció con él. No detuve mi coche hasta que estuve seguro de que estaba a varios kilómetros de distancia. Mi corazón aún latía desbocado, y la escena seguía repitiéndose en mi mente. Intenté racionalizar lo que había sucedido, pero nada tenía sentido. Llamé a emergencias y les conté lo que había visto, pero la operadora, aunque cortés, parecía poco impresionada. Dijo que enviaría una patrulla para ayudarme con el combustible, pero no parecía darle importancia a lo que le había descrito. Pasaron casi 30 minutos antes de que llegara el coche de la policía. El oficial vertió un poco de gasolina en mi tanque y le conté acerca del extraño que había corrido hacia mí en el desierto. Él me escuchó con calma, pero al final solo se limitó a hacer un comentario sarcástico sobre personas deambulando por el desierto por la noche. Incluso hizo una broma de mal gusto sobre enterrar cuerpos en la arena. Intenté reírme, pero la verdad es que el miedo aún me atenazaba por dentro. A medida que seguía mi viaje, la sensación de inquietud persistió. Nada de lo que había ocurrido tenía sentido. El coche de policía vacío, la figura misteriosa en el desierto, y la forma en que me había atacado sin razón aparente, todo eso me perseguía. El desierto, que antes me parecía vacío y aburrido, ahora se sentía vivo, como si estuviera escondiendo secretos oscuros bajo su vasto manto de arena. Con el tiempo, volví a mi rutina diaria, pero el recuerdo de aquella noche nunca me abandonó. Me encontraba constantemente repasando los detalles, tratando de descubrir quién era esa persona y qué estaba haciendo en un lugar tan desolado a esas horas. Las preguntas sin respuesta me mantuvieron despierto muchas noches. ¿Por qué había corrido hacia mí? ¿Qué habría pasado si no hubiera logrado escapar a tiempo? Semanas después, mientras conducía por una carretera similar, algo llamó mi atención en la distancia. Había un coche estacionado en el arcén, con las luces apenas visibles. A medida que me acercaba, mi estómago se revolvió. Era el mismo coche de policía. El mismo que había visto aquella noche. Pasé de largo sin detenerme, mi corazón latiendo con fuerza. No me atreví a mirar atrás. Sabía que algo muy extraño estaba ocurriendo en ese lugar, y lo último que quería era volver a involucrarme. Pero incluso mientras me alejaba, no pude sacudirme la sensación de que no había escapado por completo. Era como si el desierto, con su inmensidad y silencio, me estuviera vigilando, esperando. Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera desértica, no puedo evitar revisar el retrovisor, esperando ver esas mismas luces detrás de mí, siguiéndome en la oscuridad, recordándome que hay cosas en el desierto que es mejor no investigar. Cosas que, aunque intangibles, permanecen allí, ocultas entre las sombras, esperando el momento perfecto para reaparecer.